Para los niños que están en cuidado temporal, las visitas significativas con sus padres no solo son una forma fundamental de mantener las relaciones, sino que también son clave para avanzar hacia la reunificación. Para los niños que han sido adoptados, las visitas pueden verse muy diferentes, pero siguen siendo beneficiosas porque ayudan a los niños a conectar su pasado con su presente. En los siguientes segmentos escucharás a líderes en el campo del bienestar infantil y a una madre de crianza y adopción con experiencia. Ellos compartirán estrategias y consejos para prepararse y manejar las visitas. También conocerás a 2 madres cuyos hijos estuvieron en cuidado temporal. Hemos visto que los jóvenes no la pasan bien en el sistema de cuidado temporal porque están desconectados de sus familias y quieren estar con ellas. Y eso no significa que no puedan querer a alguien más, pero quieren estar conectados con su familia siempre que sea posible. Lo que tenemos en mente con las visitas es que realmente representan una oportunidad para que esta relación se vuelva aún más positiva, correcta e incluso más sólida durante las visitas. Preparar las visitas puede ayudar a garantizar que los niños aprovechen al máximo el tiempo que pasan con sus padres. A los padres que acogen a menores en régimen de acogida, se les suele pedir que colaboren con el plan de visitas. Esto puede incluir transportar al niño a la consulta, facilitar la visita o posiblemente incluir al padre o la madre en eventos cotidianos como visitas al médico o actividades. Ahí está la parte práctica. ¿Qué necesitas traer? ¿Tienes alguna obra de arte que hayas creado? Sí, hay fotos escolares recientes. O ya sabes, tal vez si quisieran hornear un pastel o una magdalena o algo así para regalar a los padres. Me gusta tener un diario, ir y venir. Depende de los niños, pero la noche es realmente difícil para ellos. Y si pueden escribir a sus padres por la noche, justo antes de acostarse, que dediquen 5 o 10 minutos a escribir a su familia. Entonces, sus padres escriben algo, para que lo lean esa noche. Si tienen varios niños en la visita y ese tipo de cosas, ya sabes cómo van a atender a ambos niños. ¿Hay juegos que puedan jugar que sean adecuados para ambos niños según su desarrollo para que puedan compartir juntos? Ayudar a los niños a prepararse para las visitas también es una parte fundamental para lograr que las visitas sean exitosas. Dependiendo del temperamento del niño y de lo que necesita, realmente hay que pensar en eso. ¿Cómo ayudo a que este niño tenga una visita exitosa con su papá o mamá? Tú te aseguras de preparar al joven diciéndole, hoy vas a ver a tu mamá. Y ya sabes, ella está emocionada de verte, entonces los preparas para saber dónde será la visita. Hablas de la experiencia de manera positiva. La preparación también puede incluir hablar con el niño sobre cualquier sentimiento que tenga respecto a la visita. La mayoría de los niños están emocionados por ir a las visitas y las esperan con ansias, aunque puedan estar nerviosos, asustados o tristes. hablar con el niño antes sobre qué es lo que más espera de ver a su papá o mamá, ¿verdad? O si el niño tiene alguna preocupación. Cuando estás en el desayuno o vas en el carro o camino a la escuela o algo así, y un niño dice algo como, ¿crees que habrá salsa picante en la visita? Cuando mi mamá se enoja, me pone salsa picante en la boca. De verdad no me gusta, así que espero que no traiga la salsa picante con ella. Todos sabemos que mamá no va a llegar a la reunión con salsa picante, pero eso no significa que no sea realista que ese niño tenga un miedo muy real de que esto pueda pasar. Es importante abordar las preocupaciones que el niño pueda expresar, reconocer sus miedos y tratar de encontrar maneras de brindarle apoyo. A veces, eso puede significar quedarse con el niño durante la visita. Así que podemos decir, tienes razón, eso da mucho miedo, y me pregunto si puedo ayudarte. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál puede ser nuestro plan si eso sucede? La anticipación y la emoción de una visita de los padres pueden afectar el comportamiento de un niño. Ayudar a los niños a tomar conciencia de sus emociones y a regularse antes de una visita puede mejorar la calidad de las visitas. Yo trabajo con los niños desde temprano, prestando atención a su respiración y jugando pequeños juegos de respiración. ¿Puedes aguantar la respiración por 3 segundos? Y luego haz un ruido bien fuerte cuando la sueltes. Para algunos niños, ya sabes que tal vez están muy inquietos o, ya sabes, se comportan de manera muy hiperactiva, dales un poco de espacio para correr, para ir al parque y jugar. O, ya sabes, simplemente que gasten un poco de esa energía antes de ir a la visita.
Cuando los padres de crianza o adoptivos trabajan junto con los padres biológicos del niño, eso ayuda al niño a conectar las piezas de su vida. El progenitor biológico ocupa un lugar central junto con el niño. Son parte de la vida del niño, parte de su linaje, parte de la historia del MINA. Por lo tanto, debemos colaborar independientemente de la estructura familiar, ya sea acogimiento familiar, cuidado por parientes o adopción. Es una asociación. Muchas de las familias con las que trabajamos, las familias biológicas involucradas en el sistema de bienestar infantil, la mayoría de esos padres habrán experimentado no solo un trauma, sino múltiples traumas. Muchos padres no tenemos padres, así que no sabemos lo que es criar a un hijo. Lo que realmente intentamos hacer es cuidarnos a nosotros mismos, al niño interior herido que llevamos dentro, para convertirnos en adultos felices, sanos e íntegros, para poder criar a los hijos que tuvimos por nuestra cuenta. Y es muy difícil hacerlo cuando no lo sabes. Al principio me sentía como un fracaso. Sentía que no estaba en el lugar correcto, aunque estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. La mayoría de las familias biológicas con las que trabajamos son personas a las que simplemente no se les ha dado una oportunidad justa, ¿verdad? En el aprendizaje, ya sabes, buen tipo de crianza, habilidades parentales y ese tipo de cosas. Estoy pensando en cómo voy a construir una relación de confianza con este padre biológico para que yo pueda brindar ese apoyo y orientación. Los padres que están en proceso de crianza temporal o adopción deberían tratar de ver las visitas desde la perspectiva del padre biológico del niño. Esto puede ayudar a asegurar que hagan sentir cómodo al padre y que pueda interactuar libremente con el niño. Yo asumí que en la visita estarían el facilitador, los 2 niños, mi hijo mayor, que no fue adoptado, y yo. Y cuando entré, estaba Había como 4 miembros más de la familia adoptiva, así que fue muy incómodo entrar a ese lugar y ver a toda esa gente. Como que invadieron mi privacidad y mi tiempo con mis hijos. Cuando los padres biológicos hacen eso en una situación así, lo llamamos perder la autoestima. Incluso los gestos pequeños pueden enviar un mensaje positivo a los padres sobre su papel en la vida del niño. ¿Cuáles vamos a compartir para que la gente pueda estar tan orgullosa de tu arte? Dejando que se reconecten, que vuelvan a crear lazos, y yo me voy a quedar atrás. Voy a esperar mientras ellos hacen lo que tengan que hacer. Y nada, dejar que ellos decidan qué sigue. Si tengo un bebé y lo estoy cargando y sé que voy a entrar a un lugar donde podría estar el padre biológico, necesito desenvolver al bebé y estar lista para decir de inmediato: tú, aquí está tu bebé. Los padres de acogida también pueden ser fundamentales durante las visitas al desarrollar un papel de mentoría con los padres del niño. Comenta algo como: ¿de verdad le encanta cuando le sonríes así? Sus ojos se iluminan cuando lo miras así, ¿verdad? Y puedes ver la cara de la mamá, o sea, la sonrisa en su rostro, ¿sabes? Al recibir ese tipo de reconocimiento. Charlie, ¿qué tipo de lechuga te gusta más? Lo que voy a hacer es, yo, como padre de acogida, tal vez haga algunas visitas por un tiempo. De esa manera, podría enseñarle y guiarle en algunas cosas, y así recibe doble beneficio. Ella puede pasar tiempo estando en la casa conmigo y mi familia, aprendiendo algunas habilidades del hogar, horneando galletas, pasando tiempo con Sammy, haciendo la tarea, ayudando con la ropa. Puedo desarrollar esa relación con el padre como mentor. ¿Sabes? Es como ser un mentor parental para este padre. Mientras su hermana cuidaba de su hijo, Taylor aprendió que, a veces, la historia familiar puede dificultar la crianza compartida. Al principio había mucha tensión. Había muchos sentimientos heridos, ya sabes, porque ella estaba muy estresada y angustiada por mis acciones. He trabajado con más de 27,000 niños en todo el tiempo que llevo haciendo este trabajo. Te diré que la familia, por el bien del niño, pueden dejar de lado cualquier cosa que estén guardando en ese momento. Empezamos a hacer actividades juntos, ya sabes, como ir al mercado de agricultores o llevarlo juntos al parque. Ahora tenemos una relación muy fuerte. Voy allá todos los domingos a cenar. Las despedidas suelen ser lo más difícil de las visitas. Padres de crianza o adoptivos deben planear cómo brindar consuelo después de cada encuentro.
Pienso que a veces las familias de acogida se quedan como recogiendo los pedazos, ¿verdad? Después de que ocurren las visitas. Puede ocurrir un caos total. ¿Ves ambos extremos? Ves niños que se cierran completamente, se aíslan y tal vez no quieren comer ni interactuar y están tristes. Ves a otros que se enojan mucho. Puede ser muy difícil ver a su familia porque les recuerda que no están con ellos. ¿Y cuánto los quieren? ¿Nosotras? Todos podemos imaginar, más o menos, si nos hubieran separado, ¿verdad? De niños y nunca volviéramos a ver a ese papá o mamá. Lo inquietante, doloroso y traumático que sería, ¿verdad? Simplemente de repente ya no estar más con ese papá o mamá. A corto plazo puede parecer sumamente difícil y traumático, pero podría ser mucho peor si no tuvieran esas visitas. Padres de crianza o adoptivos deben preverlo y planear ante las dificultades que surgen tras las visitas. ¿Cuáles son algunas formas en que quieren recibirlos cuando llegan a la visita? ¿Y de qué maneras les gustaría despedirse de ellos? Ya sabes, crear rutinas consistentes alrededor de ese tipo de cosas. Algunas cosas que se pueden hacer para que esta transición sea más fácil incluyen crear una rutina para despedirse. Establece un momento para que el niño pueda hablar con su papá o mamá poco después de la visita. Toma fotos del niño con su mamá o papá que luego puedas darle al niño. Haz que el niño escriba una carta o dibuje algo para dárselo a su papá o mamá en la próxima visita. Planea una tarde tranquila para que el niño tenga tiempo de reflexionar. A veces los padres del niño pueden faltar a una visita programada. Aunque no hay una manera fácil de ayudar a un niño a superar la decepción, algunas estrategias pueden ayudar. Yo nunca prometo las visitas. Le digo, el plan por ahora es que vamos a ver a tu mamá a la 1. El plan puede cambiar y puede que no lo sepamos y está bien. Pero si el plan cambia y nos enteramos, vamos a tener que volver al carro. Y vamos a tener que ir a hacer otra cosa diferente. Puede que solo necesiten que estemos ahí, ¿verdad? Como una presencia tranquila para ellos, como una persona que los apoya mientras experimentan cualquier emoción que estén sintiendo. Alrededor de eso. Siempre que un niño tenga sentimientos difíciles sobre su familia, está bien validar esos sentimientos, pero no te unes a ellos. Nunca te unes. Poder decir algo como, ¿sabes? Lamento mucho que no hayas podido ver a tu mamá esta semana. Sé que ella realmente espera con ansias verte y, bueno, querrá verte de nuevo lo antes posible. Ese tipo de cosas. Pero en realidad, ayudar a los niños a sentir que su papá o mamá no los dejó plantados. Hay razones legítimas por las que los padres de un niño pueden perderse una visita programada, así que es importante darles el beneficio de la duda. Realmente no sabemos los detalles, los pasos y el camino que están recorriendo los padres para estar en la vida de sus hijos. Estaba en libertad condicional y tuve que conseguir un permiso para salir del condado. Ya sabes, un par de días antes de que sucediera. Así que tendría que planificar mis visitas, conseguir un pase, salir y regresar a una hora determinada. Y por eso fue una especie de lucha. Si pienso en este padre o madre como, ya sabes, alguien que tal vez tiene que tomar 3 camiones para llegar a la visita, ¡wow! Eso sí demuestra cuánto le importan sus hijos. Las visitas también pueden dar esperanza a los padres mientras trabajan para reunificarse con sus hijos. Esos niños me daban vida cuando estaba con ellos. Así que yo esperaba con ansias esas visitas porque durante ese tiempo en que estaba pasando por mi caso de bienestar infantil, necesitaba esas visitas. Eso me motivaba. Estoy dispuesto a creer que este padre o madre tiene la capacidad de cambiar en cualquier momento. Y yo puedo ser una persona de apoyo para que eso suceda. Después de pasar por todo lo que tuve que pasar, puedo decir que ellos me ayudaron a ser quien soy hoy y a ser el padre o madre que necesito ser.